La afirmación de que en el Tanaj se manda la monogamia universal como ley explícita es un ejemplo perfecto de cómo actúa una intuición moral moderna, a menudo razonable en términos sociales contemporáneos, y se convierte también por costumbre religiosa en una supuesta ley bíblica universal, como si el Tanaj hubiera promulgado un artículo jurídico dirigido a toda la humanidad. Cada hombre tomará una sola mujer y jamás más de una, y toda desviación se considera pecado universal. Pero cuando se audita con el Peshat, con el sentido contextual, el Tanaj ofrece un cuadro aún más complejo. Presenta un ideal narrativo de unidad conyugal en el Sefer Bereshit, de serán una sola carne, y también presenta patrones sociales y jurídicos donde la poliginia, es decir, un hombre con varias esposas, existe también y se regula en la Torá. Presenta tragedias y tensiones narrativas asociadas a la multiplicidad conyugal y al mismo tiempo no formula una prohibición universal explícita de la poliginia para toda la humanidad, ni siquiera como mandamiento general para Israel en el Tanaj. Es decir, el Tanaj no opera aquí como un código moral moderno, sino que opera como un texto que combina el ideal, la realidad social antigua y la regulación. Por eso, si se hace una auditoría textual honesta al Tanaj, la conclusión es inevitable. La monogamia como mandato universal explícito no está formulada en el Tanaj como una ley universal. Lo que sí está es un ideal antropológico en el Sefer Bereshit, un conjunto de regulaciones legales para situaciones con múltiples esposas y una literatura narrativa sapiencial que muestra los costos humanos de la rivalidad y el desorden afectivo cuando la sexualidad se convierte en un territorio de poder. El error catequético consiste en confundir el ideal narrativo con un decreto legal universal y en proyectar categorías modernas de matrimonio sobre un mundo antiguo donde las estructuras familiares tenían otra economía y otra lógica. Primero que nada, definamos la afirmación exacta para no auditarla mal. Vamos a auditarla bien como corresponde. La afirmación sería: el Tanaj contiene una ley explícita con forma normativa de no harás o harás, dirigida a toda la humanidad, o al menos a Israel como código general, que prohíbe que un hombre tenga más de una esposa y manda la monogamia como obligación universal. Si esa afirmación fuera correcta, debería entonces existir un pasuk del tipo: no tomarás dos mujeres para ti, o cada hombre tendrá una sola esposa, dirigido universalmente. Pero cuando buscamos en toda la Torá, lo que encontramos no es una prohibición general, sino una regulación de la realidad de múltiples esposas, lo cual ya es suficiente para derribar la tesis de prohibición explícita. ¿Por qué? Porque un código que regula X cosa presupone entonces la existencia social de X cosa, no la prohíbe en absoluto. Y aquí se revela la diferencia metodológica que en este módulo estamos trabajando. Distinguir la ley de la narrativa y también distinguir el ideal de una norma jurídica establecida. El texto más citado para la monogamia bíblica, entre comillas, es el Sefer Bereshit, capítulo 2, verso 24, cuando dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este pasuk es poderoso y fundacional. Presenta el matrimonio como una alianza primaria y como una unidad íntima. Pero al auditar debemos hacer dos cosas. Primero, identificar el género literario. Y esto es una narrativa etiológica antropológica y no un artículo legal en forma de mandato. Número 2 es identificar qué afirma y qué no afirma. Lo que afirma es unidad y vínculo. No dice: y por lo tanto está prohibido tomar otra mujer.
El Tanaj puede presentar un modelo originario y sin embargo describir después realidades que se apartan completamente de ese modelo sin que eso se convierta automáticamente en una prohibición legal universal. En otras palabras, el Sefer Bereshit, capítulo 2, verso 24, es un ideal antropológico. Convertirlo en código penal universal es un salto que el texto no formula así. Cuando pasamos ahora a la Torá legal, aparecen textos que presuponen poliginia y la regulan. Por ejemplo, el Sefer Shemot, capítulo 21, verso 10, dice así: si un hombre toma otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, su vestido y su derecho conyugal. Este pasuk es de una contundencia demoledora contra la tesis de la prohibición explícita. ¿Por qué? Porque la Torá reconoce el escenario de toma otra mujer y no lo formula como un no harás, sino como una regulación de obligaciones hacia la primera. Esto significa que en el mundo legal torático la existencia de más de una esposa no era automáticamente tratada como un acto prohibido en sí. Lo que era moralmente intolerable era la injusticia hacia la mujer, despojarla, abandonarla o degradarla. Es decir, la Torá no estaba obsesionada con la estructura numérica como tal. En lo que estaba obsesionada de manera santa es con la justicia dentro de la estructura existente del matrimonio. Otro pasaje esencial es Devarim capítulo 21, verso 15-17. Si un hombre tiene dos mujeres, dice así, una amada y otra aborrecida, y ahí en ese mismo pasuk se regulan derechos de herencia del primogénito, incluso si la madre es la aborrecida. Aquí nuevamente la Torá no dice no tendrás dos esposas. Lo que dice es que si tienes dos, no pervertirás la justicia hereditaria por el afecto. El texto además reconoce la psicología humana, el amor y el desamor, el favoritismo y la injusticia, y entonces legisla para impedir que el deseo destruya el derecho. De nuevo, esto no es prohibición universal de la poliginia, es más bien contención legal de sus daños. También aparece una restricción específica para el rey en el Sefer Devarim, capítulo 17, verso 17. Dice que el Melech, el rey, no multiplicará mujeres para sí. ¿Para qué? Para que su corazón no se desvíe. Este pasaje es crucial porque muestra cómo el Tanaj legisla cuando quiere limitar. No prohíbe universalmente, sino que restringe por rol y por peligro. La Torá reconoce que el poder más las múltiples alianzas matrimoniales pueden llevar a la corrupción, a la idolatría, a la desviación política y también a la desviación de la moral. Por eso limita al rey, pero el hecho de que lo limite al rey y no lo prohíba universalmente para todos los hombres es una evidencia textual de que no existe un mandato universal explícito de monogamia en forma legal general. La Torá actúa como arquitectura de riesgos. A mayor poder, mayores restricciones. Ahora bien, cuando se pasa a la narrativa histórica del Tanaj, la poliginia aparece de manera recurrente. Por ejemplo, Abraham con Hagar, además de Sara. Jacob con sus 4 esposas, Lea, Rachel y las 2 siervas. Elcaná con 2 mujeres, David y Shlomo con múltiples esposas. Y en esas narrativas el Tanaj exhibe con crudeza las tensiones, los celos, la rivalidad, las heridas, los favoritismos, los conflictos de la herencia y las guerras familiares. La catequesis, que quiere prohibición universal nada más, suele usar estas tragedias como prueba de que está prohibido. Dicen, mira la causa y por eso está prohibido, pero no es así. Otra vez, este taller exige disciplina. La narrativa que muestra consecuencias no es ley que prohíbe, simplemente son ejemplos narrativos. El Tanaj narra para poder enseñar sabiduría, para exponer la fragilidad humana y para mostrar cómo el deseo mal administrado siempre va a destruir la casa y hasta el reino. ¿Eso puede sostener un argumento de prudencia moral? Claro que sí, y ciertamente es un argumento de ideal, pero no equivale a que un pasuk legal universal diga que está prohibido. Y aquí surge un punto muy fino. El Tanaj, al regular y narrar, parece sostener simultáneamente 2 niveles: un ideal de unidad de una sola carne
hablando de fidelidad y amor sin rivalidad y una tolerancia regulada de estructuras antiguas donde la poliginia existía, con el objetivo de reducir el daño e imponer la justicia. Esto no es una contradicción, es pedagogía histórica. La Torá no siempre legisla aboliendo de golpe todas las estructuras sociales existentes. A menudo legisla limitando, protegiendo y orientando al ser humano y también al pueblo de Israel. El Tanaj, en este sentido, opera como un texto que conoce la humanidad real. Si la catequesis moderna quiere un código perfecto, según categorías actuales, entonces se va a terminar frustrando. Pero el Tanaj no está escribiendo para satisfacer a la modernidad. Lo que está escribiendo es para gobernar un pueblo en un mundo en concreto. Ahora bien, si a lo largo del curso utilizamos el Tanaj nada más para explicar distintas cuestiones sin traer la Torá oral y comentarios rabínicos, que esto lo voy a explicar en la siguiente clase por qué no lo hice, debemos resistir la tentación de traer desarrollos posteriores que sí establecen marcos legales más restrictivos en ciertas comunidades judías. Aquí el auditor debe permanecer con el texto y debemos ser honestos. ¿Está explícito como mandato universal? La verdad es que no. Lo que sí podemos afirmar desde el Tanaj es que, número 1, Bereshit nos ofrece un ideal de unión profunda. Número 2, la Torá regula la poliginia y protege los derechos de mujeres e hijos. Número 3, hay límites por rol, en este caso para el rey. Número 4, la narrativa exhibe costos humanos y políticos de la multiplicidad conyugal. Número 5, la literatura sapiencial valora la fidelidad, el gozo de la esposa propia y la estabilidad del hogar, lo cual refuerza el ideal monogámico como sabiduría, aunque no como prohibición legal universal explícita. Por lo tanto, la conclusión del taller debe ser formulada con precisión clasificatoria. Desde el texto no existe una ley universal explícita en el Tanaj que mande la monogamia para toda la humanidad. Lo que sí existe son textos, ideales y regulaciones que presuponen pluralidad conyugal en ciertos contextos. Por inferencia, el Tanaj, por su antropología de unidad y por la exposición de daños, favorece fuertemente la estabilidad y la justicia conyugal y puede sostener una lectura de ideal monogámico como forma de reducir la rivalidad y proteger la dignidad. Pero esa es simplemente una inferencia moral, no un mandato legal universal. Lo que no está de plano es la frase catequética de que la Biblia manda la monogamia universal como ley explícita. No corresponde al lenguaje legal del Tanaj. Quien la predica como que está escrito o afirma que ahí se encuentra la prohibición, está transformando un ideal narrativo y una prudencia sapiencial en una norma jurídica universal que el texto jamás formuló. El Tanaj no es un folleto moral de eslogans y frases para favorecer a las religiones. Es una arquitectura de vida donde el ideal y la realidad se encuentran bajo la vigilancia siempre de la justicia. Si alguien quiere usar el Tanaj para tratar de imponer una regla moderna sin ningún matiz, que al menos tenga el valor de decir: esto es nuestra inferencia y no esto está escrito aquí porque no es verdad. Porque el respeto por la Torá empieza por no andar poniendo en su boca lo que no dijo. Y cuando el texto se deja hablar en su propio idioma, nos enseña algo mucho más profundo que un número de esposas. Te enseña que el deseo sin disciplina te puede corromper, que el poder sin límites devora también, que el afecto sin justicia pervierte la herencia y que el hogar, para ser santo, necesita verdad más que etiquetas. Si eliges la monogamia como camino de unidad, puedes hacerlo con sabiduría. Pero si quieres llamarlo mandato universal explícito del Tanaj, entonces este taller te obliga a la pregunta que te va a purificar: ¿dónde está escrito? Y en ese momento, la fe deja de ser propaganda y se vuelve integridad.